Vemos la grabación y la clase. Ahí vamos. Bueno, entonces habíamos empezado el capítulo 8 diciendo que Shmuel había envejecido y sus hijos no van por su camino. No van por su camino significa que ellos estaban dispuestos a ganar dinero con su trabajo, que no es lo que hacía Shmuel hasta aquel momento. No es que Shmuel se muriera de hambre, sino que lo que le interesaba era hacer la justicia, enseñar el buen camino al pueblo de Israel, mientras que sus hijos ya ven en esto un negocio. No significa que lo hicieran mal, el negocio en sí, pero cuando lo enfocas como negocio, pues ya funciona mal, esto ya es malo. Esto ya lo vimos la semana pasada. Y llegamos al versículo 4. Y se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Shmuel a Ramá. Ramá es, como ya sabemos, la ciudad de Shmuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van en tus caminos. Ahora, danos un rey que nos juzgue como todas las naciones. Y fue malo el asunto a los ojos de Shmuel cuando dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Shmuel oró al Señor. Bueno, vamos a ver qué es esto de un rey que nos juzgue. En realidad no tiene nada de malo a primera vista, ya que la Torá lo tiene previsto. Cuando vengas a la tierra que el Señor tu Dios te da y la conquistes y te asientes en ella y digas, me pondré un rey sobre mí como todas las naciones que hayan a mi alrededor, te pondrás un rey que elegirá el Señor tu Dios. De entre tus hermanos pondrás sobre ti un rey. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Todo esto en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 y 15. Por lo tanto, el hecho de exigir un rey no debería despertar el enfado de Shmuel. La respuesta está en las palabras del Creador a continuación. Como decimos, el versículo 6 dice que fue malo el asunto a los ojos de Shmuel cuando dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y el problema es, ¿cuál es el problema? Versículo 7. Y el Señor dijo a Shmuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no sea rey sobre ellos. Nos hace remontar a las palabras de Gidón mucho antes, cuando le propusieron ser rey. Y les dijo Gidón, no gobernaré sobre vosotros, ni tampoco gobernará sobre vosotros mi hijo. El Señor gobernará sobre vosotros. Todo esto en el libro de Shoftim, el libro de Jueces, capítulo 8. Porque aquí están intentando suplantar de nuevo el gobierno teocrático de los jueces por uno humano. Tere, ¿puedes oírme? Teresa, ¿puedes oírme? Había problemas con el sonido antes, pero creo que lo había solucionado. Teresa, vamos a ver. Tere, ¿puedes oírme? Ups. Sí. Pepe Luis puede oírme, pero creo que Teresa no me puede oír. Bueno, pues no sé. Yo tengo sonido, pero algo flojo. Bueno, pero claro,
Bueno, entonces intentaré hablar un poco más alto. No sé cómo ajustar los ajustes del sonido en el nuevo programa, no sé cómo hacerlo. No veo la pantalla. Ah, pero no oigo nada. Pues conviene que apague el sonido. Conviene que apagues el sonido y lo reenciendas. Bueno, entonces, nosotros continuamos. Así pues, aquí están intentando de nuevo suplantar el gobierno teocrático por uno humano, sin tener en cuenta que el pueblo de Israel no es como el resto de las naciones que hay a su alrededor. Hay mucha gente que aún no lo ha entendido después de más de 3.300 años de historia de Israel, que el pueblo de Israel es diferente. Por supuesto que puede haber monarquía, como ya hemos visto, pero debe ser una monarquía teocrática, o sea, que no tan solo se rija por las leyes de la Torá, sino que tenga en cuenta en todo momento quién es el dueño de su destino y a quién tendremos que rendir cuentas al fin y al cabo. Resulta mucho más fácil pensar en un gobierno humano que nos castigue cuando nos portemos mal, pero que no pueda exigir que mejoremos nuestra personalidad, que cambiemos nuestro comportamiento personal. El nuevo Estado de Israel no es teocrático en absoluto. La gente puede tenerlo esto en cuenta. Hay más y más gente que lo tiene en cuenta. No funciona tu conexión, iré leyendo. Bueno, entonces estamos aquí. Para Teresa lo estoy enseñando. Resulta más fácil pensar en un gobierno humano que nos castigue cuando nos portemos mal, pero que no pueda exigir que mejoremos nuestra personalidad, que cambiemos nuestro comportamiento personal, familiar y nacional, según las pautas espirituales de la Torá. Por esto, Shmuel se enfada y el Creador le da la razón. Uno de los grandes comentaristas de la Edad Media, el Radak, nos lo explica. Si hubieran pedido un rey para que les guiara con rectitud y con fe, no sería nada malo a ojos de Shmuel, ya que sabe que sus hijos no lo hacen bien. O si le hubieran dicho que vendrían a él, ya que no puede seguir recorriendo el país como antes. O si le hubieran dicho, nombraremos un rey según tu consejo, ya que has envejecido, y él nos juzgará y advertirá, y le temeremos para que nos haga guardar los mandamientos del Creador. Esta petición sería buena y correcta. Ok. Francés dice que la monarquía israelí, se define la monarquía israelí como una monarquía inconstitucional, cuya constitución sería la Torá. Sí, pero no del todo. Aquí estoy diciendo algo más. Un momento, voy a poner un poco más atrás. Aquí, repito esta frase de aquí. No tan solo, un momento, esto. No tan solo que se rija por las leyes de la Torá, esto es la monarquía constitucional que dice Francesc. No solo esto, sino que tenga en cuenta en todo momento quién es el dueño de su destino y a quién tendremos que rendir cuentas al fin y al cabo. Este es el ideal, según estamos expresando aquí. Muy bien. Volvamos a nuestro texto. Estamos en el versículo 8.
según todas las obras que han hecho desde el día que los subí de Egipto hasta hoy, y me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Así lo hacen también contigo. Le dice Dios al profeta Shmuel, ¿de qué te quejas? A mí me han estado traicionando desde el momento en que salieron de Egipto, me han abandonado, sirvieron a otros dioses. Les cuesta recibir esta relación directa con el Creador. Y ahora lo hacen así igualmente contigo. Y ahora escucha su voz, pero les advertirás y les declararás el juicio del rey que reinará sobre ellos. Ok, entonces hay un juicio del rey. ¿De qué se trata este juicio del rey? ¿A qué viene este juicio del rey? ¿Es solo un truco para asustarlos sin valor legal? ¿O se trata de unas leyes que tendrán valor alágico? Ninguna de las cosas que veremos a continuación están en la Torá. Sí, dictamen. Sí, un corpus jurídico. Ninguna de las cosas que veremos a continuación están en la Torá y dan la impresión de ser exageraciones destinadas a hacerles cambiar de opinión, puesto que pueden verlas en otras naciones a su alrededor del modo más crudo. ¿Van a querer ellos lo mismo? La cuestión se examina en el Talmud. Dice Rabbi Yossi, todo lo que dice el capítulo del rey, el rey lo puede hacer. O sea, todo lo que veamos ahora aquí a continuación, le está permitido al rey que lo haga. Rabbi Yehuda dice, no fue dicho todo este capítulo más que para asustarles. Como dice el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, te pondrás un rey sobre ti, que su temor esté sobre ti, o sea, para asustarles, para que su temor esté sobre ti. Poner un rey sobre ti significa que tienes que temerle. Rabbi Nehorai dice, fue dicha a causa del enfado. O sea, el texto que veremos, que estamos viendo en el libro de Devarim, el Deuteronomio, fue dicha a causa del enfado, ya que dice, me pondré un rey sobre mí como todas las naciones que hay a mi alrededor, entonces te pondrás un rey. O sea, en caso de que pidas un rey, entonces este rey te asustará. Rabí Elazar dice, los ancianos de la generación de Shmuel pidieron correctamente, como dice el libro de Shmuel, danos un rey que nos juzgue. Pero la plebe lo estropeó cuando dijo, como todas las naciones. Y así dijeron a continuación, seremos también nosotros como todas las naciones, y nos juzgará nuestro rey, y saldrá delante de nosotros, y guerreará nuestras guerras. Rabbi Yossi dice que son nuevas leyes que deben ser incluidas en el código de leyes, en el corpus jurídico, y no tienen nada de malo. Mientras que Rabbi Yehuda considera que no tienen ningún valor legal, que no era más que un truco para intentar hacerles cambiar de opinión. Rabbi Nehorai añade que incluso los versículos de la Torá no implican una obligación de nombrar un rey, sino que vienen solo en caso de que el pueblo lo pida, y entonces se merecerán que el rey les agobie con sus exigencias. Sí, el creador plantearía un truco para hacerles cambiar de opinión. Esto lo vimos en los dos últimos capítulos del libro de Yoshua, en que
Yoshua les tienta con un truco, lo vimos también en la Torá, en la parashá de Matot, de Matot, cuando los hijos de Gad y de Rubén, en el capítulo 32, le piden una herencia en el lado en el lado este del Jordán, y entonces Moshe les hace un truco parecido para intentar hacerles cambiar de opinión o para descubrir cuál es su verdadera opinión. Rabbi Elazar dice que los versículos de la Torá tienen dos vertientes, la positiva y la negativa. Y también aquí en tiempos de Shmuel había personas que pedían una continuación del régimen teocrático, que entonces no habría problema, y otros que querían cambiarlo por uno únicamente humano. Versículo 10. Y dijo Shmuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: Este será el juicio del rey que reinará sobre vosotros. A vuestros hijos tomará y los pondrá en sus carros y en sus jinetes, y correrán delante de su carro, para ponérselos jefes de 1000 y jefes de 50, y para arar su arada y cosechar su cosecha, y hacer sus utensilios de guerra y utensilios de su carro. Y a vuestras hijas tomará para perfumistas, cocineras y panaderas, y a vuestros mejores campos y viñedos y olivares tomará y los dará a sus siervos. Y vuestro grano y vuestras viñas diezmará y dará a sus eunucos y a sus siervos. Y a vuestros siervos y a vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, tomará y los usará para su trabajo. Vuestros rebaños diezmará y vosotros seréis sus siervos. Esto es el juicio del rey. Esto es lo que estábamos hablando antes, la parashá, el capítulo del rey. Vosotros seréis sus siervos. Maimónides, que sigue la opinión de Rabbi Yossi en el Talmud, nos resume y pone en orden este mandamiento en sus leyes de los reyes y sus guerras, en el capítulo 4. No es democrático, no, está claro que no es democrático. Bueno, entonces en el capítulo 4 del libro de las leyes de reyes, dice Maimónides: el rey tiene derecho a imponer impuestos sobre el pueblo para sus necesidades o para la de sus guerras, e impone aduanas, como dice, seréis sus siervos. Y todo lo que dice el capítulo del rey, el rey tiene derecho a recibirlo. Artículo 2. Y envía por todo el territorio de Israel y toma los valientes y los vigorosos para el ejército, para su carroza o su caballería. Toma quienes estén ante él y quienes corran ante él, como dice, los pondrá en sus carros y en sus jinetes y correrán delante de su carro. Y toma los más apuestos para que sirvan ante él, como dice, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos tomará y los usará para su trabajo. Artículo 3. Igualmente, toma de toda clase de orfebres todo lo que necesite y hacen su trabajo y él les paga su sueldo. Y toma todas las bestias, esclavos y esclavas para su servicio, paga su sueldo o su precio, como dice, para arar su arada y cosechar su cosecha y hacer sus utensilios de guerra
y utensilios de su carro, y también a vuestros siervos y a vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos tomará y los usará para su trabajo. Vamos a ver, Francesc dice que aquí resuenan los ecos del poema del arcipreste de Ita, de cómo las ranas pidieron al rey Júpiter, este les envió como rey una cigüeña cazadora, que de dos en dos las ranas comía bien ligera. Bueno, pues no es exactamente lo mismo, porque lo que vimos en los dos primeros artículos que tiene derecho a poner impuestos, pues esto no hay ningún gobierno en el mundo que no ponga impuestos sobre sus ciudadanos. Esto ya no tendría que asombrarnos. Lo que dice, sí, solamente un eco. El segundo artículo, que hay servicio militar obligatorio. Bueno, pues esto también había en España, yo tuve que hacer el servicio militar, luego lo abolieron como obligación, pero sigue habiendo en muchas naciones servicio militar obligatorio, no tiene tampoco nada de extraño. En el artículo tercero dice que puede obligar a la gente que hagan trabajo para él, pero él les paga el sueldo. Les paga el sueldo. ¿eh? Aquí lo dice bien claro que el rey les paga el sueldo. O su precio, lo que sea. Bueno, luego a continuación, artículo cuarto. Y puede tomar de todo Israel mujeres y concubinas. Las mujeres con compromiso de ketubá y las concubinas sin ella, sin compromiso de ketubá, sino con solo declaración solo la declaración la toma y le está permitida. Okay, pero a todos los demás les están prohibidas las concubinas, sino solo la sierva hebrea después de ser destinada, dejemos esto aparte. Y puede convertir sus concubinas en cocineras o panaderas, como dice, a vuestras hijas tomará para perfumistas, cocineras y panaderas. Esto hay que tener en cuenta que para tomar mujeres y concubinas, se refiere a que las mujeres deben estar de acuerdo. Nadie puede tomar nunca una mujer que no quiera casarse. Si no quiere casarse contigo, no puedes forzarla, aunque seas el rey. No puedes forzar a nadie. Aquí solamente quiere decir que puede tomar varias mujeres y varias concubinas, a diferencia de personas normales que deben contentarse apañárselas con una sola, a no ser que tengan dinero para mantener hasta 4 mujeres, está prohibido más de 4 mujeres, y esto era antiguamente, hace ya más de 1000 años, que está prohibido tener más de una mujer, y hemos hablado varias veces del tema. Artículo quinto. Y puede obligar a los aptos para que sean sus oficiales y los nombra comandantes, como dice, para ponérselos jefes de 1000 y jefes de 50, y también les paga el sueldo, por supuesto. Artículo 6. Y toma campos, olivares y viñas para sus siervos cuando van a la guerra y entran en estos lugares, cuando no tienen otra cosa para comer, y paga el precio. Como dice, a vuestros mejores campos y viñedos y olivares tomará y los dará a sus siervos. Pero aquí, como vemos, Maimónides añade que tiene que pagar el precio. O sea, una persona cualquiera no puede abusar de este modo de las propiedades del vecino. No puede entrar dentro del campo del vecino, comer todo lo que le dé la gana y luego pagar lo que ha consumido. Le está prohibido entrar sin permiso. En cambio, el rey puede entrar cuando tiene necesidad, puede entrar
a condición de que luego pague. Nosotros lo vamos a ver esto en el segundo libro de Shmuel, cuando hablemos de una de las batallas de David, en que se encuentra en un caso muy parecido, en que tiene que entrar en un campo y destrozarlo para poder vencer al enemigo, y él está dispuesto a pagar el precio cuanto sea del campo este que tiene que destruir. Artículo séptimo y último. Y toma el diezmo del grano, de los árboles y del ganado, como dice, y vuestro grano y vuestras viñas diezmará, y dará a sus eunucos y a sus siervos. No entiendo la pregunta. Te has quedado a la mitad. ¿Para qué entrar en tantos detalles? Porque está escribiendo, sí, para, sí, respecto a un reinado que ya no existía. Bueno, Maimónides está registrando todas las leyes que aparecen en el Talmud. Él no se inventa nada, él solamente lo ordena. Vimos lo que aparece en el Tratado de Sanedrín. Maimónides recoge las instrucciones que aparecen allí, una compilación de las leyes que aparecen en el Talmud y las pone de un modo ordenado, diciendo que el reinado, la monarquía, tiene que regresar al pueblo de Israel, tanto si es una monarquía como la entendemos hoy en día, como si es una república en la que hay un gobierno que tendría derecho de llevar a cabo todo esto, menos el tema de las concubinas. Pero todo lo demás, un gobierno normal y corriente, como tenemos hoy en día en Israel, podría llevar a cabo todo esto y efectivamente lo hace en gran parte. Y yo creo que cualquier otro país del mundo también lo hace. Pero es una especie de regulación de decir todo esto es legal, todo esto está bien. No es un abuso de poder, sino que es perfectamente correcto y legal. Ok, volvamos a nuestro texto. Vimos el versículo 17, que dice, vuestros rebaños diezmará y vosotros seréis sus siervos. Versículo 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, y no os responderá el Señor en aquel día. No os responderá el Señor en aquel día. ¿Por qué no os responderá el Señor? Hasta ahora, cada vez que Israel clamaban al Creador, le respondía, como dice la Torá, pues ¿quién es un pueblo grande que tenga dioses cercanos a él, como el Señor nuestro Dios, en todo lo que le llamamos? Cada vez que nosotros le llamamos al Creador, Él nos responde. Incluso cuando Israel se portan mal y el Creador les envía un castigo, hemos visto en el libro de Shoftim que el pueblo le clamaba y él les salvaba, porque el pueblo le pertenecía. No tenían ningún intermediario ni a nadie que tomara responsabilidad sobre ellos. Y así era el Creador la única dirección de las quejas y el único que se hacía responsable de ellas, aunque fuera él mismo el que les hubiera mandado el castigo. O sea, cuando el pueblo pertenece al Creador, reconocen al Creador como su líder, entonces el Creador les da el castigo y la queja por el maltrato
¿por qué tenemos este problema ahora? Va de nuevo al creador y el creador pues les cambia el castigo o se lo mitiga o algo así. Pero desde el momento en que el pueblo decide poner un sustituto, un rey o un gobernante, todas las quejas deberán ir dirigidas a él. Y como que no siempre les va a dar una buena respuesta, el pueblo querrá dirigir las quejas al creador, pero él no les contestará. Debemos tener en cuenta que todo esto es únicamente en el caso en que el pueblo intenta sustituir el liderazgo del creador por uno humano, como es el caso del que estamos hablando. Pero si lo hubieran hecho del modo correcto, como dice el Radak que hemos leído, o sea, que el rey humano no fuera un sustituto del rey de reyes, sino un mero funcionario que tramita las peticiones del pueblo y las órdenes del creador. Entonces hubiéramos seguido bajo la responsabilidad única del creador, que hubiera seguido contestando personalmente a nuestras quejas. Entonces sí que nos contestaría el creador cuando hubiera problemas. Pero cuando nosotros intentamos poner al rey humano en lugar del rey de reyes, entonces pues Dios se desconecta de nosotros, ya os las arreglaréis solitos. Es un trabajo paralelo al del Cohen Gadol. El Cohen Gadol es un trabajo más espiritual. Aquí el rey tiene una función mucho más civil, problemas civiles, militares, sociales. El Cohen Gadol es otro nivel, otro estrato del comportamiento del pueblo, de cada uno de nosotros como particulares y también de la nación. Pero esto ya son dos temas diferentes, son dos líderes paralelos. Versículo 19, y rehusó el pueblo oír la voz de Shmuel y dijeron, no, sino que rey habrá sobre nosotros, y seremos también nosotros como todas las naciones, y nos juzgará nuestro rey, y saldrá delante de nosotros, y guerreará nuestras guerras. Y oyó Shmuel todas las palabras del pueblo, y las habló a oídos del Señor. Esto es uno de los detalles importantes. Lo vemos también en los capítulos que hablan de la entrega de la Torá, el capítulo 19 del Éxodo, cuando habla de los preliminares antes de la entrega de la Torá, vemos que Moshe sube y baja del monte Sinaí 3 veces con mensajes del Creador para el pueblo, y luego al día siguiente le trae al creador la respuesta del pueblo, a pesar de que por supuesto el creador ya sabe cuál es la respuesta, pero el mensajero tiene la obligación de devolver el mensaje, a rendir cuentas a quien le ha enviado, ¿eh? A pesar de que se dé por sentado de que lo has cumplido. Por ejemplo, esto es una halajá normal y corriente que llega hasta este punto. La halajá dice que si alguien te envía, yo qué sé, te da un paquete y dice entrega este paquete a tal persona o tal otra, tú vas y se la entregas y luego tienes que enviar un mensaje, un WhatsApp a quien te ha dado el recado y decirle he cumplido con tus órdenes, he cumplido con tu petición. Eh, y el otro me ha contestado tal cosa o tal otra. Hay que rendir cuentas. Esto es una halajá que hay que tenerla en cuenta. Hay mucha gente que no lo toma en cuenta. Y esto lo llevamos exagerado
hasta el punto de que cuando hablamos con el Creador nos da una misión, le da al profeta una misión, Shmuel les dice al pueblo el mensaje del Creador y le trae luego al Creador la respuesta del pueblo. Versículo 22, y el Señor dijo a Shmuel, oye su voz y nómbrales un rey. Y dijo Shmuel a los hombres de Israel, id cada uno a su ciudad. Así termina el capítulo 8 en que piden que les nombre un rey. Y llegamos aquí ahora al capítulo 9, en que encontramos al primer rey. Versículo 1. Había un hombre de Binyamin, y su nombre era Kish ben Abiel ben Tzror ben Bejorat ben Afiach, hijo de un binyaminita valiente. Y tenía un hijo, cuyo nombre era Shaul, escogido y bueno. No había otro entre los hijos de Israel mejor que él, de hombros arriba, más alto que todo el pueblo. Sin duda, Shaul era el mejor de todos en aquel momento. En aquel momento se nota la necesidad de un nuevo líder. No se acaba de entender, dice Francesc, no se acaba de entender bien el porqué, la insistencia del pueblo en pedir un rey. Bueno, pues un segundo, vamos a regresar aquí al principio del capítulo 8, lo que vimos al final de la clase anterior. Versículo 1. Aconteció que cuando envejeció Shmuel, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, el nombre del segundo Abía, juzgaban en Beersheba y no anduvieron sus hijos por sus caminos y se inclinaron tras el dinero. La razón profunda. Muy bien, vale, estoy de acuerdo. Tienes toda la razón. Volvamos al capítulo 9 y espero que lo entiendas. Si es que nos da tiempo hoy y si no, pues la semana que viene. Muy bien, entonces habíamos visto, empezamos a ver, sin duda, Shaul era el mejor de todos en aquel momento. En aquel momento se nota la necesidad de un nuevo líder. Shmuel puede seguir un cierto tiempo, pero dentro de poco tendrá que pasar las riendas a otro. Y el mejor preparado que podemos encontrar en este momento es Shaul. Al hablar de él, nos da la impresión de que se trata de un joven lleno de energías, pero según nuestra tradición se trata ya de una persona que ya tiene 59 años, tiene varios hijos de los que sabemos que uno de ellos es Ishboshet, de casi 40 años, que reinará sobre parte de Israel tras la muerte de Shaul, y también tiene un nieto, hijo de Jonatán, todos ellos figuras que conoceremos más adelante. Lo menciono puesto que las expresiones que veremos en nuestro capítulo se prestan a errores, pero que con este importante dato nos darán un resultado sorprendente. Dice nuestro versículo que sobrepasa a todos de hombros para arriba y se refiere tanto a su estatura física como a su preparación para el liderazgo. Versículo 3. Y se perdieron las asnas de Kish, padre de Shaul. Y dijo Kish a su hijo Shaul, toma ahora contigo uno de los muchachos, levántate y ve y busca las asnas. Y Shaul pasó por la montaña de Efraín y pasó por la tierra de Shalisha y no la encontraron, y no encontraron.
y pasaron por la tierra de Shaalim y nada, y pasaron la tierra de los Benyaminitas, pero no encontraron. Y ellos vinieron a la tierra de Tzuf. Y Shaul dijo a su muchacho que estaba con él, ven, volvamos, no sea que deje mi padre de las asnas y se preocupe por nosotros. Bueno, vamos por partes porque esto tiene mucho meollo. Se perdieron las asnas. Todo este relato parece completamente superfluo, ya que podría haberlo resumido en 2 o 3 palabras para explicar cómo llegó a encontrarse con el profeta Shmuel. Está claro que todos los datos que nos ofrece son indispensables para comprender qué es lo que ocurre allí exactamente, para que entendamos un poco mejor la personalidad de este personaje. ¿Por qué es él el elegido para la empresa? El Creador le prepara este incidente para que Shmuel le unja con un aceite especial para nombrarlo rey en un lugar muy especial, después de un encuentro ya previsto por el profeta, aunque Shaul no se lo esperara. Las asnas son el vehículo que nos llevan al encuentro entre el profeta y el hijo de Kish. Y dice que llegaron hasta la tierra de Tzuf. ¿Qué es esto de la tierra de Tzuf? Según lo que veremos a continuación, se trata de la tierra de Yehudá, al sur de Jerusalén. Allí está la ciudad de Betlehem, la ciudad en que vive una rama importante de la tribu de Yehudá, que es una familia muy distinguida que conoceremos más tarde. Veremos que el profeta Shmuel llega allí para algo muy importante que está seguro poder encontrar precisamente en este lugar. Tzuf significa néctar, pero aquí le da el Midrash la traducción de atalaya, tzofé, refiriéndose a los profetas que son los que actúan como vigías para el pueblo y que al parecer eran frecuentes en estos lugares, incluso en la época de Shmuel. Ya vimos que al principio de la época de Shmuel no había muchos profetas, pero en la zona esta de Tzuf sí que había profetas. Muy bien. Versículo 5 dice, y ellos vinieron a la tierra de Tzuf. Y Shaul dijo a su muchacho que estaba con él, ven, volvamos, no sea que deje mi padre de las asnas, deje de ocuparse por ellas y se preocupe por nosotros. Shaul teme que su padre se preocupe por él. Este dato puede confundir a los que no se fían de nuestra tradición y quieren intentar interpretar el texto según la impresión que les da a simple vista. Da la impresión de que se trata de un jovencito imberbe que se aleja de su casa y que al cabo de 3 días ya se preocupan por su salud, por mucho que le acompañe un siervo. Pero nuestra tradición, que ya hemos mencionado, le da casi 60 años. Y si es así, ¿a qué viene tanta preocupación? La verdad es que Kish tenía motivos para preocuparse. Los filisteos siguen dominando el país, si bien la zona pudiera estar desmilitarizada. Una persona que se pasea por el país por muchas excusas que tenga, puede resultar sospechoso a ojos del enemigo receloso.
Dice el versículo 6. Y le dijo, el siervo, el muchacho, le responde a Shaul y le dijo, he aquí, he ahora, hay un hombre de Dios en esta ciudad y el hombre es honorable. Todo lo que él habla, venir vendrá. Ahora, vayamos allí. Quizá nos relatará el camino sobre el que hemos andado. Y dijo Shaul a su muchacho, iremos, ¿y qué llevaremos al hombre? Pues el pan se ha acabado de nuestras alforjas, y presente no hay para llevar al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Y añadió el muchacho a responder a Shaul, y dijo, se encuentra en mi mano un cuarto de shekel de plata. Se lo daré al hombre de Dios y nos declarará nuestro camino. Muy bien, entonces el muchacho quiere saber el camino sobre el que hemos andado. De nuevo se equivocan los traductores que no quieren leer lo que dice el texto y se inventan lo que les parece más lógico. Las traducciones cristianas dicen, Él nos indicará nuestro camino, de modo que nos dé la impresión de que la pregunta se refiere al camino que deben tomar de aquí en adelante. Queremos saber que nos indique nuestro camino, por dónde ir de aquí en adelante. Porque si se trata del camino que ya han andado, ¿para qué necesitan al profeta? ¿Acaso no saben por dónde han caminado? Pero precisamente lo que dice es el camino sobre el que ya hemos andado. Esto es lo que quiero saber, dice el muchacho. Puesto que se han esforzado para encontrar las asnas, razona el muchacho, y si no las han encontrado, ¿de qué ha servido todo este paseo? Seguro que no ha sido en vano. Está claro que el Creador tenía algo en mente cuando nos ha hecho pasear 3 días por el país. Su racionamiento es perfecto. Su raciocinio. Así piensa un judío, un binyaminita. No hay casualidades en el mundo, todo está bajo control. Shaul parece en un principio intentar zafarse del encuentro con el profeta. ¿No quiere saber el verdadero motivo de su viaje? Va a intentar excusas, pero no le quedará más remedio que hacer lo que le dice el muchacho para que su comportamiento no resulte demasiado ilógico. Al principio Shaul dice, si vamos, ¿qué le vamos a traer? Se nos ha acabado el pan, no tenemos ningún regalo para traerle. Intenta buscar excusas para no descubrir cuál ha sido el camino por el que hemos andado. Hasta que el siervo le arrincona y no le da más remedio que aceptar. Todos somos instrumentos de Dios, tanto si lo sabemos como si no lo sabemos. Por supuesto que sí. Pero no debía ser una lumbrera. Bueno, pues yo no lo sé. Parece que sí que lo era, porque tiene un pensamiento muy lúcido al decir que no, el camino este no debe ser en vano. Yo no le veo ningún sentido a pasearnos por el país durante 3 días sin encontrar a las asnas. Si las hubiéramos encontrado, no habría problema. Aunque cueste encontrarlas, si al final las encontramos, pues no hay problema. Pero si buscamos y no encontramos, entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué nos han hecho pasear
¿Por qué Dios nos ha hecho pasear aquí durante 3 días? Quiero saberlo. Este pensamiento es muy lógico. Versículo 9. Aquí hay un paréntesis, un inciso. Antes en Israel, así decía al ir a consultar a Dios: venid y vayamos hasta el vidente, porque al profeta hoy se llamaba antes el vidente. O sea, lo que hoy llamamos profeta, antes le llamaban el vidente. ¿A qué viene este paréntesis? Este paréntesis es un poco extraño. ¿A qué viene? ¿Qué pasa si nos quedamos con la traducción o con la palabra de profeta? No lo entenderemos igual. Puedes cambiar el texto, no tienes por qué citarlo palabra por palabra. ¿eh? Vamos a ir al vidente o vamos a ver al profeta. ¿Qué tiene que ver? No pasa nada. ¿Qué problema hay? Otro detalle que parece superfluo: ¿para qué necesitamos saber si le llamaban profeta o vidente? Pues lo necesitaremos a continuación, cuando el extraño, el extranjero, conteste a la pregunta de Shaul, y de esto vendrá para enseñarnos a ir con mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Esperemos un poco para entenderlo. Versículo 10. Entonces Shaul dijo a su criado: bien dicho, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde se encontraba el hombre de Dios. Ellos subían por la subida de la ciudad y encontraron unas muchachas que salían a extraer agua, y les dijeron: ¿hay aquí el vidente? Y ellas le respondieron y dijeron: sí, he aquí, está delante de ti. Apresúrate ahora, pues hoy ha venido a la ciudad, porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en la Bamá. Cuando entréis a la ciudad, lo encontraréis antes de que suba a la Bamá a comer, pues no comerá el pueblo hasta que venga, porque él bendecirá el sacrificio. Después comerán los llamados. Y ahora subid, pues como hoy lo encontraréis. La pregunta fue corta: ¿hay aquí el vidente? La respuesta muy larga. Hay que leer el texto en hebreo para entenderlo mejor. La pregunta de Shaul se resume en 3 palabras en hebreo: Ayesh Bazé a José. La respuesta de las muchachas se alarga y alarga hasta 44 palabras, cuando podrían haber contestado con una sola: sí, está aquí, sí. Sobran 43. Esto no puede pasar desapercibido por los sabios, que sacan sus conclusiones. Rav dice: de aquí puede verse que las mujeres son unas parlanchinas. Shmuel, un sabio del Talmud, no es el profeta Shmuel, sino un sabio del Talmud. Shmuel dice: para contemplar a Shaul, que era bien plantado, como dice, de hombros para arriba. Rabbi dice: porque un reinado no interrumpe a otro ni por un pelín. Sigue el Talmud expresándolo de otro modo. Toda esta longitud, toda esta palabrería, ¿a qué viene? Contemplaban la belleza de Shaul y no se hartaban de él, dice Rabbi Yehuda. Le dijo Rabbi Yossi: si es así, casi conviertes a las hijas de Israel como en prostitutas, pues tanto como el hombre no puede hartar su vista con la visión de una mujer que no le es apta, así también la mujer no puede hartar su vista con un hombre que no es el suyo.
sino que no había llegado el momento que le había dicho el santo bendito sea Shmuel, mañana como a esta hora te enviaré un hombre. Así dice el Talmud en el Tratado de Brajot, página 48. Vamos a examinar esto un poco. La primera opinión, la de Rav, parece misógina. Todas son unas parlanchinas. Y hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice, no hables demasiado con una mujer, a su propia mujer se refieren, y más aún a la mujer del prójimo. El verdadero motivo es que el modo de pensar y de expresarse de las mujeres es muy diferente que el del hombre. Y mientras ellos se dan por satisfechos con explicaciones sucintas, según su base de Jochma, sabiduría, ellas deben desarrollar las ideas, según su base de Binah, entendimiento. Y esto toma mucho más tiempo. No es que los hombres estén exentos de entender las cosas, sino que tienen otro ritmo. Por lo tanto, las mujeres no tienen más remedio que expresar según su base espiritual, su base de la creación de la mujer, que es la Binah, el entendimiento. No tienen más remedio que ¿cómo se dice esto? Repetir una y otra vez hasta que lo entiendan, les cuadre del todo. Mientras no les cuadre del todo, no pueden girar página. Mientras que el varón no tiene ningún problema, ha entendido el mensaje, aunque no lo haya llegado al lado más profundo del entendimiento, pero con esto me doy por satisfecho de momento y luego poco a poco ya lo iré rumiando. La segunda opinión de Shmuel o de Rabbi Judá se refiere a la reacción de las mujeres ante Shaul, que examinamos según las palabras de Rabbi Yossi ahora aquí a continuación. La respuesta de Rabbi Yossi se divide en dos partes. En primer lugar, no puede ser que las mujeres hablaran tanto para poder quedar contemplando a Shaul, según decían Shmuel o Rabbi Judá. Esto no es propio de las hijas de Israel que se alejan de la prostitución. Y esto de quedarse mirando a un varón que no es tu marido o que es una persona que está casado con otro, esto no está bien. Y este comportamiento sería muy grave si fuera cierto. Por lo tanto, debe haber otro motivo. En la segunda parte de la respuesta de Rabbi Yossi, coincide con la opinión de Rabbi. Se está acabando la época de Shmuel y Shaul tiene que suplantarlo. No puede ser que le robemos a Shmuel ni siquiera los 2 minutos de reinado y por lo tanto la conversación sin que ellas lo supieran y en contra de su modo normal de comportamiento se alargó más de la cuenta. O sea que le estamos dando otros 2 minutos de vida al profeta Shmuel. Este tiempo en que las mujeres están hablando son porque, como dice aquí, vamos a ver atrás de nuevo, como dice Rabbi, un reinado no interrumpe a otro ni por un pelín. No puedes adelantar el reinado de Shaul antes de que se acabe el reinado de Shmuel, ni por un pelín. O según lo expresa Rabbi Yossi, no había llegado el momento que le había dicho el santo bendito sea Shmuel, mañana a esta hora te enviaré un hombre. Aún no ha llegado el momento exacto. Por lo tanto, las chicas estas no tienen más remedio que entretenerle. Esto ellas no lo saben, son un instrumento en manos del Creador.
¿Qué es la Bamá? Me pregunta Miquel. Pues allá voy. La Bamá era una plataforma, un lugar elevado, donde se hacían los sacrificios en la época en que estaba permitido hacerlo fuera del tabernáculo. Luego las continuaron a pesar de la prohibición. Debemos diferenciar entre la Bamá y el altar, Mizbeach. La Bamá no aparece en toda la Torá, más que al hablar de la idolatría. Y aquí en el libro de Shmuel es la primera vez que aparece en una connotación positiva. Al parecer se trataba de unos lugares elevados en los que se llevaba a cabo el ritual de degollar el animal o incluso de asarlo antes de llevarlo a casa para consumirlo, como lo encontraron, como el altar este que podéis ver aquí, esta Bamá, que encontraron en el monte de Ebal. El altar original es mucho más pequeño, a veces de una sola pieza, de piedra o de metal, aunque el altar del tabernáculo era mucho más grande que el representado aquí. Y el que hubo en el segundo templo llegó a tener unos 15 metros de ancho y aún así le llamamos Mizbeach, pero aquí es con la Bimá. Sí, viene a ser lo mismo. Bimá también viene a ser algo como Bamá, ya es como le llamamos aquí, un segundo. Sí, una plataforma, un lugar elevado. Sí, una plataforma. Esto es la Bimá y la Bamá también viene a ser algo así. Son sinónimos, son casi lo mismo. Exactamente. Francés, que estos lugares altos eran los denunciados en tiempo después, como ya digo, que luego las continuaron a pesar de la prohibición. Luego las continuaron a pesar de la prohibición, exactamente. ¿Eh? Estaban dedicados al Creador, pero esto estuvo permitido durante una época determinada. Vayamos a ello un segundo. Aquí abajo. En tiempos en el libro de Reyes veremos que habla de la gran Bamá que estaba en el tabernáculo para diferenciarla de las pequeñas en las que el pueblo hacía sus sacrificios particulares en la época que aún estaba permitido, poco antes de que Shlomo construyera el templo. Como ya sabemos, hubo dos épocas en que estuvo permitido ofrecer sacrificios, cada uno donde quisiera. En los 14 años de conquista y repartición antes de llegar a Shiloh, y otros 59 entre la destrucción de Shiloh y la construcción del templo de Shlomo. Estas fueron las épocas en que estuvieron permitidas los altares o los lugares altos o la Bamá, todo esto estuvo permitido en estos 14 años y luego otros 59 años. Pero luego, en el momento en que se construye el altar definitivo en el templo de Shlomo, estas Bamás, estos lugares altos, se prohíben, quedan prohibidos. Y de esto se queja el profeta Elías y otros muchos profetas, se quejan de que el pueblo sigue ofreciendo sus sacrificios en las Bamás. Bueno, explicaremos solamente lo que dice aquí en el versículo 13, porque ya se nos está haciendo un poco tarde. Cuando dicen las muchachas, cuando entréis en la ciudad lo encontraréis antes de que suba a la Bama a comer, pues no comerá el pueblo hasta que venga, porque él bendecirá el sacrificio, después comerán los llamados. Entre los muchos detalles
los muchos detalles que nos aportan las muchachas con su larga respuesta, encontramos este dato importante, el de la bendición antes de la comida. La Torá dice que debemos agradecer al Creador después de la comida. Como dice en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 8, comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios. Y nuestros sabios indican que es solo después de haber comido pan. Como dice el versículo anterior, tierra en que sin escasez comerás pan. O sea, después de haber comido pan, comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios. Pero no hay ningún versículo en la Torá que nos diga que hay que bendecir antes de comer, sino que se trata de un mandamiento rabínico. La bendición, la cuestión es, ¿desde cuándo está en vigor este mandamiento rabínico? No tenemos una respuesta clara a esta pregunta, pero está claro que en tiempos de Shmuel ya lo hacían. Aquí vemos que esperan la llegada del profeta para comenzar el sacrificio, para que sea él quien diga la bendición. Y hasta el día de hoy se cede el honor de decir la bendición en nombre de todos a la persona más distinguida. Según parece, se trata de una ofrenda al Creador, un sacrificio de paces, que estaba permitido hacerlo en una bamá, y luego todos los comensales participan de la comida, y no está sujeto a todas las normas de los sacrificios como en el tabernáculo, sino solamente de un modo muy parcial. Muy bien, entonces hemos visto aquí los preliminares antes del encuentro entre Shmuel y Shaul. Ya está todo preparado. Versículo 14, y subieron a la ciudad, ellos entraban a la ciudad, y aquí que Shmuel salía hacia ellos para subir a la bamá. Y se nos ha acabado el tiempo y nosotros vamos a continuar, si Dios quiere, la semana que viene, a la misma hora. Muchas gracias por vuestra atención.